En el Jardín de Niños Juana C. Romero existen 9 grupos, pero en este caso nos enfocaremos al segundo grado Grupo A, donde realicé mis prácticas intensivas en condiciones reales de trabajo. Al principio del ciclo escolar 2012-2013, en el mes de agosto, el grupo contaba con 21 alumnos, de los cuales 11 eran niños y 10 niñas, quienes se encontraban entre los 3 años con 9 meses y los 4 años con 8 meses de edad. Para el mes de septiembre se integró otro niño, dando un total de 22 alumnos, 12 niños y 10 niñas. Los niños del segundo grado Grupo A procedían tanto del fraccionamiento El Rosario como de las colonias cercanas. La diversidad de los niños en el grupo era muy extensa por diversos factores, como eran edad de los niños, diversidad cultural y tipos de familia. El primer factor era la edad de los niños. La diferencia que había entre el más pequeño y el más grande era de 11 meses. Esto significaba casi un año de desigualdad, un año de diferencia en desarrollo cognitivo, físico, emocional y de lenguaje, diferencias en el comportamiento, al adoptar reglas, al atender indicaciones y la atención que se ponía en estas. La diferencia de edad también era un factor que influía en la autoestima positiva de los niños, ya que al tener una edad distinta, su desarrollo también era diferente, por lo que tenían diferentes actitudes, concepciones de sí mismo y de los otros, además que asimilaban de diferente proporción las reglas de convivencia, dando pie a que las diferencias emocionales y de actitudes fueran un factor para que no se consideraban parte del grupo al que pertenecían. En el grupo también había niños que interiorizaban rápidamente las actividades realizadas. Otra diferencia muy notable era la forma de expresar sus intereses. Por ejemplo, había niños que preguntaban cuando tenían alguna duda, manifestaban lo que deseaban saber, no solo acerca del tema, también en casa y lo que a ellos les interesaba. La mayoría de los niños del grupo eran infantes que no participaban en clase por iniciativa propia. En caso de ser cuestionados directamente, mostraban actitudes de temor, timidez. Eran niños que necesitaban ser animados a responder y sentir que sus respuestas eran respetadas. Las respuestas que emitían eran cortas como sí, no, no sé, en un tono de voz bajo que apenas se lograba apreciar a unos centímetros de distancia. Al presionar o exigir un poco más, se convertía en una mirada baja y fija, sonrisa nerviosa, juego con manos, un sonido casi nulo. Eran niños que se acercaban a los mayores con alguna necesidad, pero no sabían cómo darla a conocer, ni cómo dar a conocer su sentir, ni lo que necesitaban. Se conformaban con la presencia del adulto solamente. En algunos casos, los pequeños llegaban a las lágrimas. Dentro del segundo aspecto, que era la diversidad cultural, además de la diferencia de culturas, encontrábamos a niños con necesidades educativas especiales de diferente índole, fueran emocionales, intelectuales y físicas. En el grupo también se hallaban niños con necesidades educativas. Uno de ellos, debido a que presentaba una pérdida auditiva de profunda, severa y bilateral, que tenía una edad auditiva de 9 meses con ayuda de auxiliares, problemas de lenguaje y de comunicación. Para comunicarse lo hacía mediante balbuceos y algunas señas de lenguaje manual. Otros niños, al expresarse oralmente, presentaban dificultades para pronunciar ciertas consonantes, pero a esta edad aún era normal que algunas grafías o fonografías no las lograran pronunciar, las omitieran o las cambiaran. Algunos niños también tenían algún déficit motriz y visual, como estrabismo, teniendo la necesidad de utilizar anteojos. El déficit motriz era por dificultades en su desarrollo corporal, que va desde el pie plano hasta la posición incorrecta de sus extremidades inferiores. Esto hacía que al correr tropezaran y cayeran repetidas veces. Otros presentaban problemas de salud, ya fueran alergias, asma o antecedentes de bronquitis, lo cual era causa de inasistencias por parte de los niños al preescolar y ciertos cuidados o atención extra por parte de la educadora titular y de mi parte. Debido a sus capacidades diferentes, en algunos casos, los niños fueron discriminados por personas con las que convivían cotidianamente. La diversidad cultural también incluye las características particulares que los niños presentan por su lugar de origen, ya sea un contexto rural, urbano o indígena. Por esta variedad, los niños del grupo presentaban pluralidad de características físicas y contextuales. Dentro de esta multiplicidad se encontraban niños y niñas con tez morena, tez clara, cabello lacio, ondulado, chino, de color negro, castaño, diferentes alturas y tallas. Por ejemplo, entre el niño más bajito y el más alto había una diferencia de 15 centímetros aproximadamente. Esto se debía a la herencia genética de sus padres y del lugar donde eran originarios. Había niños provenientes del centro de la ciudad, de los triquis, del istmo, etc.
El contexto influía también en la personalidad de los infantes. La mayoría eran tímidos, les costaba mucho trabajo hablar en público o ante personas desconocidas para ellos. Cuando se les forzaba a participar, unos hablaban en un tono de voz muy bajo que apenas se lograba apreciar, otros agachaban la cabeza o solo miraban fijamente a diversos puntos, ya fueran los rostros de sus compañeros, de la educadora titular o del mío, al tiempo que se mordían las uñas, tensaban las manos o se pisaban los pies. En otras ocasiones llegaban al llanto sin poderlo controlar. La misma actitud mostraban si se les cuestionaba acerca de su estado de ánimo. Si se les invitaba a realizar alguna actividad que involucrara movimientos corporales, ellos se quedaban parados sin realizar acción